sería a grandes rasgos la función principal del tracto digestivo. Simplemente es proporcionar el agua, los nutrientes, los electrolitos siempre de manera continua. Pero el tracto digestivo es demasiado grande, como van a ver en la anatomía. Tan grande, entonces cada uno va a tener una función específica. ¿Sí? Por ejemplo, el transporte, el almacenamiento, de digestión y absorción. Esta parte de digestión y absorción es motivo de clase para la otra semana. Nosotros vamos a ver cómo es que los alimentos se transportan, cómo es que se almacenan. ¿Ya? Para hablar de transporte, bueno, ahí tienen las diferentes partes, y son solamente esa grande rasgos nada más. Entonces recuerden, tan grande es el aparato digestivo, cada segmento tiene una función determinada, o transporte, o digestión, o almacena, o absorbe. Y nosotros vamos a hablar del transporte de alimentos. Para esto, ese es el tema de mañana, en tal caso, la selección de flujo digestivo. Porque la categoría, como es grande, solamente vamos a hablar del primero. Pero es grande el primero, que para el día de mañana, martes, vamos a hablar del segundo, que es secreción de jugos digestivos. ¿A quién me toca embriología mañana? Ya, embriología va a ser en la mañana. El seminario de embriología va a ser después de la anatomía en la mañana. Vamos a ver. ¿Cómo es que los alimentos, entonces, doctor, se van a progresar a través del tubo digestivo? Muy bien. Para esto tenemos que hablar del sustrato anatómico. ¿Cuáles son las características que tiene la pared gastrointestinal del BCD? ¿Cómo es que se inerva? ¿Y cómo es que se controla? ¿Y qué tipo de movimientos vamos a encontrar? Esos son los diferentes ítems que tenemos que hablar. Para esto yo voy a invadir un poquito el campo de la histología del doctor Capistrano para poder decirles lo siguiente. Cuando yo hago un poquito, o cuando hay un corte de la pared gastrointestinal, yo voy a observar que tiene una mucosa. Pero esta mucosa tiene un epitelio que va a variar, pues, dependiendo de dónde nos encontremos. Esta mucosa, a ver, por ejemplo, este es de epitelio, este corte de la pared gástrica es propiamente del estómago. Más fuerte puede estar la mucosa del estómago, por ejemplo, ¿qué tipo de epitelio es? Es un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades que tiene una capa también de muco. ¿Con células caliciformes o no? No tiene células caliciformes. El intestino sí. Que tiene células mucosas es muy diferente de decir que son células caliciformes. Esa es otra cosa. ¿Ya? Por eso cuando el doctor Capistrano dijo, a ver, este tejido de acá le hemos pedido del trato gastrointestinal, ¿desde qué tiempo es? Célula caliciforme. Pues la mucosa tiene un epitelio. Después de ella está la lámina propia. Luego sigue la muscular mucosa, que es una delgada capa de músculo liso. Luego sigue la submucosa. Y este componente de la pared gastrointestinal a mí me interesa bastante, que es la llamada muscular propia. La muscular propia, y ya, yo como les digo, en histología lo van a detallar más hasta en una oblicua, tiene una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Es importante. A ver, vamos a ver. Usted me dice que si esta es la luz, la pared de este estómago tendrá una capa muscular interna que viene hacia la luz del tejido interno. ¿Qué es qué cosa? Dije yo, circular. Y tiene una capa externa que será longitudinal. La capa interna, como tiene forma de círculo, ¿ya? Es la que va a desempeñar en algunas porciones la función de esfínter. Y es la principal responsable de un movimiento que se llama peristaltitis. Básicamente la interna. La externa solamente el longo. Nada más. Ahora, es un músculo liso, obviamente. Entonces, nosotros tenemos la pared gastrointestinal, tiene un componente externo. Ya en histología van a ver que inclusive el esófago tiene un componente oblicuo.
o una capa muscular obliqua. Pero a mí me interesa la externa y la interna, fisiológicamente hablando. Muy bien. Doctor, ¿y cuál es la función de la mucosa? De las células epiteliales de esa mucosa. Bueno, es una función de qué tipo. ¿Secreta moco hacia la luz? ¿Secreta ácido clorhídrico el estómago? No. Y también el intestino, si fuese el intestino, ¿secreta agua? No. También. ¿Cuánto de agua secreta el intestino? 1 litro. Eso es importante. ¿Y qué pasa si ese litro, de ese litro que se secreta en la propia pared del intestino debe absorberse? Sí, se va absorbiendo de acuerdo a avanzando. ¿Y qué pasa si hay dificultades en la absorción? Bueno, yo me supongo que la cantidad de agua que está en el intestino llegará con demasiado al colon, ¿sí? ¿Y eso no se llama diarrea acaso? Sí, una diarrea acuosa. Entonces eso es lo que vamos a ver. Entonces básicamente la capa mucosa tiene funciones secretoras, pero también absortivas, que es motivo de clase para la próxima semana. ¿Qué cosa? La digestión. Mañana, entonces si doctor, si usted me dice que el aparato gastrointestinal tiene función secretora y el capítulo de secretor es esta semana, mañana vamos a ver solamente la parte secretora que corresponde al nivel de la mucosa. Y hoy me interesa cómo se transporta. Y el principal responsable, ¿quién es el que hace el trabajo de transporte? La capa muscular, llamada muscular propia. Pero esto no me exime de algo. ¿Qué cosa? Que la mucosa que se encarga de procesos digestivos, que se encarga de procesos secretores, y la capa muscular que se encarga sobre todo de movimientos, ¿ya? No funcionan por sí solas porque se le da la gana, sino tienen una regulación nerviosa. Tanto que muchos autores consideran que es un sistema nervioso autónomo diferente o separado del parasimpático y simpático. Entonces, usted me quiere decir que la mucosa, con su submucosa, que tiene función secretora y digestiva, están regulados por nervios que están dentro de esta misma pared, ¿sí? Y que la capa muscular, que es la externa, longitudinal, y la interna, que es circular, también están regulados por un sistema que está en la propia pared, ¿sí? ¿Cómo se llama ese sistema? Sistema nervioso entérico. Muy bien, ese sistema nervioso entérico. Yo le dije que estaba separada, ¿por qué? Porque si yo cojo o tomo un pedazo de tubo digestivo, esto se debería de ver en la práctica. Y acá está un componente de la pared. ¿Qué pasa? Si este segmento es oral, o sea, va dirigido hacia la boca, y el otro segmento de intestino es caudal, va dirigido hacia el ano, ¿qué sucede? Si ustedes lo sacan y colocan un bolo alimenticio por acá, van a ver que la pared se mueve. Por acá le llega el simpático y por acá le llegan los nervios parasimpáticos. Pero cuando yo lo saco de su medio habitual, lo coloco en un laboratorio y lo denervo, se mueve solito. Resultado, quiere decir que algo hay ahí que también lo hace mover, que es el sistema nervioso entérico. Por eso dice, pero en realidad nosotros estamos separados realmente dentro del sistema nervioso simpático y parasimpático, en realidad está interconectado. Solamente por cuestiones didácticas y por cuestiones experimentales estamos demostrando que eso de ahí puede funcionar sin la presencia de simpático y parasimpático, pero en realidad siempre está regulado. Por eso se torna un poquito más complejo. Siempre está interconectado y siempre está funcionando. Pero que es autónomo, a eso se refiere. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿qué hay debajo de del epitelio? ¿Cómo se llama? No. Aló.